Y en el segundo tramo de esta carretera, donde la velocidad es 50 kilómetros por hora, determinar el radio mínimo de la otra curva proyectada con una sobreelevación máxima de 0.08. Solamente te da una sobreelevación. Con los datos reemplazados para el tramo 1 y para el tramo 2, entonces tenemos los datos. Resultado, 73 metros, ¿no? Es el radio mínimo. O ya lo comprobaron ustedes eso, ¿no? Luego tenemos otro ejercicio casi similar, vamos avanzando poco a poco. Para un tramo de una carretera proyectada con una velocidad de 80 kilómetros por hora, se ha establecido, de acuerdo a las condiciones presentes, como sobreelevación máxima el valor de 0.10. En dicho tramo, y según los alineamientos, una de las curvas circulares presenta un radio de 300 metros. Y para esta curva se desea conocer la sobreelevación necesaria y su grado de curvatura correspondiente. Entonces ya es otro dato. Entonces planteando, ya sabemos que por la tabla 2.3 podemos calcular el coeficiente de fricción para una velocidad de proyecto 80 kilómetros por hora. Luego tenemos una sobreelevación, nos dice 0.10, ¿no? La sobreelevación máxima nos pide calcular el radio mínimo. Y nos dice que el radio, o sea, radio de 300 metros, ¿no? Porque ya indicando los datos, ¿no? Porque necesitamos estos datos para poder encontrar los otros valores. Ahí entonces vamos a calcular la sobreelevación y el grado de curvatura, y la curvatura, ¿no? Calculamos el radio mínimo. El radio mínimo es igual a 0.007865 por la velocidad del proyecto entre la sobreelevación máxima y el coeficiente más del coeficiente de fricción. En este caso nos dice que la velocidad es 80 kilómetros por hora, reemplazando los datos, 80 kilómetros por hora. Luego en la sobreelevación nos dice el ejercicio que es 0.10. ¿Ya? Y más el coeficiente de fricción 0.14. Desarrollando el ejercicio nos va a salir 200. $210 metros. Finalmente nos pide calcular la sobreelevación. Recorremos, ¿no? Recorremos de que en este ejercicio, miren, para un tramo de carretera proyectada con velocidad de 80 kilómetros por hora se ha establecido de acuerdo a las condiciones presentes como sobreelevación máxima del valor de 0.10 y en ese tramo, según los alineamientos horizontales, una de las curvas circulares presenta un radio de 300 metros, ¿no? Y para esta curva se desea conocer la sobreelevación necesaria y su grado de curvatura. Ahí está el ejercicio propuesto y nosotros tenemos que resolverlo. Ya calculamos el radio mínimo, luego podemos calcular la sobreelevación y su curvatura. Entonces aquí tienen ustedes, para encontrar la sobreelevación, es el radio mínimo que hemos encontrado, ¿no? Sobre radio. Y el radio que nos ha indicado acá en el ejercicio son 300 metros. 300 metros. Y eso lo multiplicamos por la sobreelevación. ¿Cuánto era la sobreelevación? 0.10, acá está el dato. Entonces, desarrollamos, podemos encontrar fácilmente la sobreelevación, ¿no? Ya, acá está la sobreelevación, la fórmula, miren, radio mínimo entre radio por sobreelevación máxima. Radio mínimo hemos encontrado 210, el radio es 300 metros y multiplicar eso por la sobreelevación que es 0.10. Ahí está saliendo la sobreelevación 0.07 como resultado
y el grado de curvatura, ¿no? 1145,92 entre 300, ¿no? ¿De dónde viene 1142? Aquí, ¿qué nos está faltando para calcular? El radio de curvatura, o sea, 3,82. Pero vamos a ver el radio de curvatura. La sobreelevación. ¿Dónde estamos? Acá está la fórmula antes parece un valor 1145 entre el valor de R, ¿no? Porque estamos trabajando con un radio de 300 metros. Ya está. Y radio de curvatura es igual a 3,82 dividido entre el radio. Vamos a seguir viendo problemas aquí. Calcular el radio de la curva circular horizontal a partir del cual la sobreelevación es igual al bombeo, ¿no? 0,02, 2%, ¿no? Para una velocidad de proyecto de 90 kilómetros por hora y una sobreelevación máxima de 0,2. Pues ya tenemos, hay que obtener la velocidad del proyecto, ¿no? Acá nos habla de 90 kilómetros por hora. El coeficiente de fricción por la tabla en base a la velocidad. Tenemos 0,135. Y la sobreelevación máxima, acá como es una sobreelevación máxima de 0,12. Calcular radio mínimo. Cuando la sobreelevación es 0,02, calcular el valor de radio. Pues una vez calculando, el radio mínimo es igual a 0,007865 por la velocidad del proyecto entre, aquí está lo que es la sobreelevación máxima más el coeficiente de fricción. Luego, reemplazando los valores, mire, vamos a obtener 249,82, o sea, 250 metros, ¿no? De radio. Y eso es el radio mínimo. Luego, si nosotros queremos calcular el radio, ¿no? El radio que nos va a ayudar a trazo de las, ¿no? Del radio en la carretera. Entonces, ahí obtenemos fácilmente, nos da la sobreelevación de 0,02. Lo que nos falta calcular es el radio, ¿no? Es el radio. Y reemplazando lo que es radio, vamos a tener 250 por 0,2 entre 0,02, 1500 metros. Seguimos, otro problema. Mire, se está proyectando una autopista con una velocidad de 110 kilómetros por hora. Una de las curvas horizontales dispondrá de un radio de 1500 metros. Calcular la sobreelevación necesaria para esta obra. Si la obra tiene una elevación máxima, según las especificaciones del proyecto, de A 0,12, B 0,10, C
0.08 de 0.05 respectivamente. Entonces, primero hay que plantear, ¿no? Planteamos y podemos obtener aquí los datos que se requieren, radio mínimo, ¿no? Radio mínimo. Y ese radio mínimo es igual a obtener los valores del radio mínimo dividido entre el radio, ¿no? Nos da un radio de 1500, ¿no? 1500 metros. Entonces solamente nos falta calcular el radio mínimo. Entonces, obteniendo los datos ya, podemos nosotros fácilmente reemplazar y colocar lo que es el radio mínimo y finalmente multiplicar por la sobreelevación máxima. Como tenemos todos los datos, no hay problema de poder colocar radio mínimo de 384,43 y el radio, ¿no? 1500, ¿no? 1500 metros. Está como dato. Finalmente se obtiene pues el valor de la sobreelevación, 0.031. Y en este caso hemos analizado, mis jóvenes, para lo que es la sobreelevación máxima, 0.12. Ahora vamos a analizar para la sobreelevación cuando es 0.10. Y cuando es 0.10 sale un radio mínimo de 422.96, o sea, 423. ¿No? 423, ¿no? Ahí está, ya con decimales. Y luego se tiene que cobrar lo que es el valor de la sobreelevación, ¿no? Donde ha trabajado, pues, calculando el radio mínimo, ¿no? Entre el radio. Tenemos el radio, hemos ya calculado el radio mínimo, 423, y para una sobreelevación que estamos trabajando es 0.10, ¿no? Haciendo la operación, la sobreelevación máxima es igual a 0.028. ¿Cómo se entiende hasta acá? En este ejercicio me nos ha pedido que calculemos cuánto es la sobreelevación máxima cuando, ¿no? el valor es 0.12, 0.10, 0.8, 0.6, respectivamente. ¿Dónde está? Lo habíamos resuelto, ¿no? ¿Qué radio mínimo es considerado para el problema ¿Cuál? que se acaba de resolver? ¿Este de aquí? Sí, sí, esos radios. ¿Qué radios mínimo es considerado? O sea, ¿cuál sería lo mejor que se podría considerar en ese problema? Acá tenemos que considerar el valor del radio y del valor del radio mínimo, para que miren esta división del radio mínimo entre radio multiplicada por la sobreelevación máxima, entonces obtenemos esta sobreelevación. ¿Ya? Aquí están los valores. Estos valores los hemos encontrado. Radio mínimo. Y R, el valor de radio, nos da en el problema. Parece que nos da en el problema. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está ese valor? Este valor de radio. Ahora el radio mínimo es dividido por 1500. Ingeniero, disculpe, esos radios mínimos también los podemos sacar de la tabla, ¿no? También hay forma de poder extraer, pero estamos calculando. Mire acá, ahí lo que acá está la tabla 2.3. ¿Por qué no apareció? Acá está la tabla 2.3. Hace rato parece que estuviera desaparecido, ¿no? No, acá está, de acuerdo a la velocidad, mire, encontramos el coeficiente. ¿Ya? Coeficiente de fricción.
para la sobrelevación, miren ahí, cuando la sobrelevación es 012, 010, 008, 006, ¿no? Y encontramos también radio mínimo y lo que es el valor de G, o sea, grado de curvatura, ¿no? Acá está 2, 3, 2, 4, 2, 6. Ya está. Entonces, hemos calculado para 0.10 de sobrelevación máxima. Ahora, para la sobrelevación, cuando es 0.08, ¿no? Y la velocidad es 110 kilómetros por hora, miren, ya damos valores, pues, ¿no? Para 110, el coeficiente de fricción, 0.125, reemplazamos todos los datos, ¿no? Aquí lo único que vamos en es conocer la sobrelevación, ¿no? Más el coeficiente de fricción, ¿no? Y a veces algunos pueden usar, aquí está la tabla, ¿dónde está la tabla de los tres? Acá está los valores del proyecto. Mira, la velocidad del proyecto 80, coeficiente de fricción 0.14. ¿No? Radio mínimo, mire, cuando la sobrelevación es 0.12, 0.10, 0.08, 0.06, mire, acá están los valores de el radio mínimo, ¿no? Y en lo que es grado de curvatura máxima. Esto nos puede ayudar para que nosotros podamos trabajar adecuadamente. Ya, entonces hemos calculado 0.10 para 0.08. Mire, el radio mínimo 464 y el valor de S 0.025, ¿no? Y cuando trabajamos con 0.06, mire, el radio mínimo 514 y lo que es el valor de S 0.021, ¿no? 0.020, 0.06, ya viene otro problema. Entonces, lo que nos pedía el problema calcular es para sobreelevaciones máximas de 0.06, 0.08 y para 0.10 y 0.12. ¿Ya? Para eso se va a calcular. Un segundo, jóvenes, un segundo. Luego, una vez calculado para la sobreelevación máxima hasta 0.08, 0.06, ya tenemos los radios mínimos, ¿no? Y calculamos el valor de S también, ¿no? De lo que ha solicitado para cada, miren aquí. Se está proyectando una autopista con una velocidad de 110 kilómetros por hora. Una de las curvas horizontales dispondrá de un radio de 1500 metros. Ya está el radio. Calcular la sobrelevación, ¿no? Máxima. Calcular la sobrelevación necesaria. O sea, por eso pide calcular el valor de S. S tiene que ser la sobrelevación, ¿no? Para esta curva, si la sobrelevación máxima, ¿no? Según las especificaciones del proyecto, es de 0.12, entonces tenemos que calcular para 0.12, para 0.10, para 0.08 y para 0.06, ¿no? Eso es lo que nos ha pedido. Los radios mínimos y la sobrelevación.
¿no? Entonces acá ya tenemos los valores. El siguiente problema también nos pide, nos pide en un tramo de una carretera prácticamente a nivel, tiene como velocidad límite máxima 80 kilómetros por hora. Si sobre este tramo un conductor viaja a una velocidad de 92 kilómetros por hora, ¿qué distancia adicional a la del proyecto necesitaría para detener su vehículo en caso de un frenado de emergencia? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahí? Es a nivel, o sea, la pendiente en esta parte es cero, ¿no? Está a nivel, dice. Prácticamente a nivel, ¿no? Cero. Una velocidad inicial nos dice, sobre este tramo un conductor viaja a una velocidad de 92 kilómetros por hora, ¿no? Y nos da, tiene como velocidad límite máximo 80 kilómetros por hora. Entonces, esa va a ser la velocidad del proyecto, ¿no? Ahora, esta velocidad del proyecto también se genera y se puede obtener la velocidad inicial. ¿Dónde conseguimos? Mire, la tabla 2.4. La tabla 2.4 nos va a dar, mire, una velocidad de proyecto. ¿Dónde está la tabla 2.4, 2.2? Acá está la, ¿no? Para una velocidad de proyecto, miren, acá está la velocidad de proyecto, hay una velocidad de marcha, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos considerando acá. Para una velocidad de proyecto, 80 kilómetros por hora, tiene una velocidad de 71 kilómetros por hora. Vamos a ver si es correcto. Con 80 kilómetros, mire acá, 71 kilómetros por hora. ¿Ya? Está correcto ahí. Incluso tiene algunos tiempos de percepción, reacción, el tiempo en segundos, mira, distancias, ¿no? Entonces hay algunos valores, pero vamos nosotros calcular de acuerdo a los formularios que tenemos, ¿no? Entonces ya estamos visualizando, mire, una velocidad inicial, 92 kilómetros, pero a esta velocidad de proyecto, la velocidad inicial es 71 kilómetros por hora. Un coeficiente de fricción de 0.31. ¿De dónde salió? Coeficiente de fricción longitudinal, acá también 0.31. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ahí empezamos a calcular. Vamos a determinar la distancia parada para la velocidad de proyecto. Entonces, aquí tenemos la distancia parada, que es igual a 600.694 más por la velocidad inicial más la velocidad inicial al cuadrado entre 254 más multiplicado por coeficiente de fricción más menos la pendiente. ¿Ya? Más o menos la pendiente. En este caso, la pendiente es cero, ¿no? Porque está a nivel. Seguimos, jóvenes. A disculpar. Tengo a mi bebé que está yendo al médico. Entonces, ahí tenemos, miren, la distancia de parada para la velocidad de proyecto. ¿Ya? Reemplazando los datos, vamos a encontrar la velocidad de parada. Miren, para la velocidad del proyecto que era de 80 kilómetros, pero ahí vemos que este es de proyecto, 80 kilómetros, pero eso genera la velocidad inicial de 71 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eso es lo que reemplazamos, 71, y aquí tenemos
que es igual a 0.31 el coeficiente de fricción, más menos lo que es la pendiente cero, porque dice que está a nivel, ¿ya? Cero. Ahí obtenemos claramente la distancia parada del proyecto, 115 metros. Luego vamos a determinar la distancia parada para la velocidad con la que va el conductor. Y la velocidad con la que va el conductor era 92 kilómetros por hora, ¿no? Dice la distancia parada para lo que es la velocidad con la que va el conductor era 92 kilómetros por hora. Miren, 92, reemplazamos 92 al cuadrado, 254. Como está a nivel, sigue la pendiente 0.31. En total, la distancia parada es 171.34 metros. Finalmente, ¿qué distancia es lo que quería calcular? Dice, no, la distancia, ¿qué distancia adicional a la del proyecto necesitaría para detener su vehículo en caso de un frenado de emergencia? Entonces ahí hemos encontrado la distancia de parada para cada caso, ¿no? Para el proyecto y para el momento que está el conductor, ¿no? Entonces aquí tenemos la distancia adicional, haciendo una diferencia, 171 menos 115, ¿no? Tenemos que considerar esta distancia adicional, 56.34 metros. ¿Correcto? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? A ver, para seguir avanzando, no confundirnos. Ingeniero, ¿por qué ese 0.31 en la parte B? Este es el valor que hemos calculado, pues, de la tabla, es el coeficiente de fricción, 0.31. 0.31, miren, es el coeficiente que hemos obtenido de esta tabla. Miren, la velocidad del proyecto dice 80 kilómetros por hora. Acá está la velocidad del proyecto. Pero esa velocidad del proyecto genera una velocidad de marcha o una velocidad inicial, que es igual a 71 kilómetros por hora. Entonces, para esta velocidad, entonces tenemos que calcular nuestro coeficiente de fricción longitudinal, que es este de acá, ¿no? 0.31. Ahí está, 0.31. Este es lo que nosotros consideramos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Incluso nosotros, este de acá, miren, podemos ya, si es que está bien estandarizados los datos, todo, podemos calcular esta distancia de parada, mire, mediante la fórmula, mire, para 80 kilómetros por hora, mire, la velocidad de marcha, 71, coeficiente de fricción, distancia de frenado, 64, y lo que es la distancia de parada, mira, calculada, 113, con el proyecto 115, ¿no? Entonces se dan cuenta ustedes de que aquí ya tenemos los datos que nosotros hemos calculado. ¿Cuánto hemos calculado nosotros para este dato? 115, miren, ¿no? 115. De 113 le hemos redondeado a 115, de acuerdo a lo que nos dice, ¿no? Entonces eso también está en la tabla. Fácilmente podemos utilizar eso. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? No tengan duda de preguntar, por favor. Ingeniero, esa parte de la distancia de parada que sale 113.29, lo considera 115 y el 115 es de la tabla. Entonces yo directamente ya no puedo hacer la fórmula y puedo directamente ir a la tabla y Sí, considerar pues, directamente 115. Y ya claro, no, porque mira, si nosotros vamos a la tabla, está claramente también aquí, ¿no? 113.29 y 115 están bien. Calculada y proyecto, lo podemos trabajar normal. y en el caso del ejercicio, yo uso directamente el 115 o el 113, o el Si es que, calculado o el proyecto. si es que trabaja, mire, por ejemplo, si trabajáramos con 85 kilómetros por hora, ¿no? Entonces ya se dan cuenta que no existe el dato, entonces hay que tabular, o mejor es calcular con la fórmula, ¿no? En este caso sí sale con 871 el coeficiente y te da acá la distancia de parada, ¿no? Calculada y con proyecto, ¿no?
Es como estaba redondeando, ¿no? Para efectos de cálculo, ¿no? Entonces esto está en el libro de Cali Mayor, pues, ¿no? Ingeniería de Tránsito de Cali Mayor, que son libros de mayor aplicación, de mayor uso, ¿no? Entonces es lo que nos indica cómo debemos trabajar. Pero nosotros, si trabajáramos con este dato de 113.29, ya al final le colocamos 114, o sea, no está mal tampoco, ¿no? Sino que acá estoy viendo porque ustedes utilicen que en el cuadro, mire, está calculado y tabulado, ¿no? Para velocidades exactas, ¿no? De velocidades de proyecto. Entonces, como aquí te dice la distancia parada, mira, ¿qué distancia adicional a la de proyecto necesitaría para detener su vehículo en caso de un frenado de emergencia? Por eso que le coloco, como dice 115 el proyecto, como ven ustedes en tabla, calculado es 113, miren, calculado es 113, pero el proyecto es 115, por eso que lo he utilizado, para que se den cuenta ustedes cómo debemos utilizar los datos, ¿no? Los resultados. Y hacemos la resta a la distancia parada que hemos calculado con la velocidad del vehículo, ¿no? Entonces, hay una diferencia, esa distancia adicional, por eso 56.34 metros. Aquí igual, vamos a ver, pareciera el mismo también. Un tramo de una carretera prácticamente al nivel, está a nivel, o sea, pendiente cero, como velocidad límite máxima, 80 kilómetros por hora. Si sobre este tramo un conductor viaja a una velocidad de 92 kilómetros por hora, ¿qué distancia adicional a la de proyecto necesitaría para detener su vehículo en caso de un frenado de emergencia? ¿No? Entonces, ahí también hacemos lo mismo. Ya sabemos que la velocidad inicial del conductor, 92 kilómetros por hora, pendiente cero, la velocidad del proyecto es 80, pero la velocidad no inicial o la velocidad que se visualiza, se obtiene en esa parte de 71 kilómetros por hora, la fricción es 0.10 y ahí sabemos de que la distancia calculada, ¿no? La distancia calculada es igual a 113.29, ¿no? Como la anterior, 113.29. Entonces luego nos pide determinar la distancia de parada, ¿no? Con la que va el conductor. Entonces esa ya es la velocidad que estamos hablando de 92 kilómetros por hora. Entonces aquí nos dice 177 menos 113 mide 63. Pero acá hay que saber diferenciar que lo que ha indicado aquí, determinar la distancia parada para la velocidad del proyecto, ¿no? Tal como hemos hecho aquí, pero aquí hemos hecho una diferencia de colocar la velocidad del proyecto, le hemos redondeado a 115, lo que dice la tabla. Pero ahora estamos desarrollando solamente con lo que se obtiene, pues, ¿no? De la fórmula para la distancia parada, aplicando la velocidad de proyecto, ¿no? 71. Entonces ahí lo que preguntaba anteriormente, ¿no? ¿Por qué redondeamos? Acá le he redondeado porque para que ustedes utilicen la fórmula, los cuadros, pues, ¿no? Pues aquí hemos hecho todo lo contrario, sin redondeos o con los datos que salen. Entonces obtenemos una distancia adicional, en este caso 56, pero en el siguiente que no redondeamos, utilizamos 63.71 metros, ¿no? Pero así también no hay problema si es que no le hacemos el redondeo de acuerdo a tabla, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema, vamos avanzando. Ingeniero, una pregunta. Sí. El mismo ejercicio 14, en la parte B, donde dice determinar la distancia de parada para la velocidad con la que va el conductor, a diferencia que el ejercicio 13 colocó el 0,31, pero en el ejercicio 14 usó 0,295 en la parte B. Ah, ya, vamos a ver la tabla. Entonces, ¿qué dice acá? Determinamos la distancia parada. Distancia parada para la velocidad con lo que va el conductor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Para 92 kilómetros por hora, ha encontrado su coeficiente de fricción, ¿no? Miren aquí, 92, 0.03. Entonces,
este dato que tienen es los datos de coeficiente de fricción para 92 kilómetros, ¿no? Y para 92 kilómetros, ¿qué ha considerado? 0. A ver, posiblemente la ha interpolado, 2.95. Espérate, este es una velocidad 92. Vamos para calcular coeficiente de fricción. Recuerden ustedes que había antes, miren, para lo que es el coeficiente de fricción, esta tabla, aquí 92. Fricción lateral y este es longitudinal. Son dos cosas, ¿ah? Ingeniero, Sí. el ejercicio 13 y el 14 son lo mismo. Solo Sí. cambió en esa parte nomás de la fricción. Sino que quiero ver de dónde ha obtenido esa fricción. No, entonces, Lo, lo que yo veo, bueno, lo que me estaba dando cuenta, en la tabla donde dice velocidad de marcha, en la última parte dice 92. Creo se confundió o no sé, un error. En la tabla, no, en la tabla 2.4, en la velocidad de marcha. Ahí está 92 y tomó esa fricción, que es 0,295. ya, correcto. Acá tienes, mira, acá está. Este lo está tomando con velocidad en marcha, acá abajo. ¿Ya? Miren la velocidad en marcha, porque esta es la velocidad del proyecto. Pero nosotros estamos trabajando, calculando para la velocidad de marcha. En este caso, la velocidad de marcha es 92. Y para 92 ha trabajado con su coeficiente de fricción, que justamente está aquí en esta parte. Muy bien el joven observador, yo no lo encontré, estoy buscando 92, pero acá está, esta es la velocidad de marcha, porque esta es la velocidad de proyecto. Entonces la velocidad de marcha del conductor es 92, y por lo tanto está considerando este trabajo ¿no? El coeficiente de fricción longitudinal. Sí, ingeniero, pero mi duda va en por qué usa el de velocidad de marcha 92 y usa de 0,195. Se supone que esa pista que se ha diseñado para una velocidad de 80. Y en esa velocidad de 80 el conductor está yendo con 92. Y la fricción es una propiedad de la pista, no de la velocidad. Y por lo tanto, Lógicamente. como estamos en la misma pista, debería usarse 0,31 y no 0,295. Ya, mire, entonces acá solo porque, mire, acá está analizando, lógicamente, determinar la distancia para la velocidad con la que va el conductor. El conductor está posiblemente fuera de normativa, fuera de lo que está estipulado, porque la velocidad del proyecto considera, en esa zona debe ser 80 kilómetros por hora, pero a veces ustedes, si alguien es conductor cuando va por la Panamericana, te dicen 90 kilómetros por hora máximo, significa ese es la velocidad de tránsito, pero la velocidad de proyecto en la avenida Panamericana, ¿cuánto creen que es? Debe ser 110 metros, que diga 110 kilómetros por hora o 120 kilómetros por hora, esa Panamericana, ¿no? Entonces solamente ahí trabajamos con lo que indica aquí, con lo que conduce, o sea, con lo que es claramente establecido, bueno, en esta parte. Por eso acá dice, ¿dónde está? 2.3. Aquí, ¿no? Mira, la velocidad del proyecto posiblemente ha sido, en este caso, es 110, ¿ve? Y solamente trabajamos con 92 kilómetros, y ahí utiliza ese dato. Ahora, si tratamos nosotros de entender esta pregunta diferencial, mejor dicho, porque aquí resuelve, miren, determinar la distancia para la velocidad con lo que va el conductor, ¿no es cierto? Y aquí nosotros determinamos la distancia para la velocidad del proyecto. Está correcto acá, 80 da 71 y es el mismo coeficiente de fricción. En este caso, determinar la parada para la velocidad con la que va el conductor probablemente acá también considera el mismo coeficiente de fricción. Hay que leer bien la pregunta, ya he visto que tiene algunas cositas, no se diferencia mucho. Un tramo de una carretera prácticamente a nivel tiene como velocidad límite máximo 80 kilómetros por hora. Si sobre
este tramo un conductor viaja a una velocidad de 92 kilómetros por hora, ¿qué distancia adicional a la del proyecto necesitaría para detener su vehículo en caso de un frenado de emergencia? Ya, hemos analizado para eso. Ahora en el 14, es igual la pregunta. En un tramo de carretera prácticamente a nivel tiene como velocidad límite máximo 80 kilómetros por hora. Si sobre este tramo un conductor viaja a una velocidad de 92 kilómetros por hora, ¿qué distancia adicional a la de proyecto, es la misma pregunta, qué distancia adicional a la de proyecto necesitaría para detener su vehículo en caso de un frenado de emergencia? Ah, es el mismo, sino que está, para efectos de poder entender, están utilizando, ya, esto está correcto, uno solo, y para el otro lo ha aplicado el coeficiente de fricción longitudinal de 2.94. ¿Qué es lo que pasa? Acá no está pues la explicación, ¿no? Porque nosotros ponemos 177 menos 113, ¿no? 63,71, ¿no? Y en este caso nos sale 56. ¿Y por qué está trabajando con 177? Mira acá, utiliza, miren, utiliza este valor que hace rato nos veíamos calculado y proyecto. En este caso es 175, ¿no? Es el proyecto. 176 es el calculado. Entonces, ahí vemos de que 176, ¿no? Calculado, y 177. ¿Por qué ha puesto? No existe 177. Porque ahí en la tabla es 175, ¿correcto? ¿Cómo están mirando ustedes, no? 175. No hay 177. Solo puedo pensar que ha redondeado. 155, 135, 175. Acá está 175. No hay otro valor. Ya, entonces nosotros lo vamos a trabajar de esta manera. Como hemos hecho en el primer ejercicio, ¿no? Para utilizar, ¿no? Acá quiere incluir, pues, ¿no? Para interpretar un poco cómo es la diferencia entre estas velocidades. Miren, la distancia adicional utilizando como velocidad de proyecto mayor, pues, ¿no? Porque de acá, si nosotros utilizamos 92 kilómetros por hora, significa que la velocidad de proyecto, en este caso, es 110, ¿no? Entonces, eso es lo que he querido tratar de los dos problemas interpretados. Estos ejercicios existen en un libro, no sé si será único, porque después no van a encontrar muchos ejercicios de este tipo, ¿no? De ahí lo he extraído y hemos cambiado algunos datos, ahí posiblemente ha podido no entrar claramente los valores, pero aquí sí está dentro de los cuadros, que estamos viendo la fórmula de los cuadros, 2.95 para lo que es la velocidad, ¿no? Inicial de la velocidad de proyecto en 110, ¿no? Existe. Entonces nosotros, para efectos de poder calcular, trabajemos con lo anterior que hemos realizado, ¿no? De esta forma, ya, como si fuera una sola velocidad, pues, ¿no? Un solo rango. ¿Correcto, jóvenes? Porque es una manera de comparar. Y acá, ¿por qué 56? Y acá, con este pequeño cambio, mire, 63 metros, ¿no? La distancia adicional. Porque es similar todo, sino que acá cambia, que utiliza de la tabla otro coeficiente de fricción longitudinal para este valor. Y luego acá nos dice que el calculado es 176, pero en la tabla nos dice 175. Y aquí coloco 176. Ese sí parece que es un error, porque aquí en la tabla dice claramente, miren, 175, ¿no? 295, 92 es
calculado 176,81 y proyecto 175, ¿no? Porque el calculado está correcto, 176,81, sino que aquí es 175. Entonces aquí debería ser 175 menos 113. Entonces, ese va a ser el dato o resultado correcto. 175 menos 113,2. 61,8. ¿No? 61. Se diferencia para ver la diferencia en el otro, ¿no? 61,8. Ese es el metro, ¿no? Eso es lo que un poco quiere indicar que tiene mayor longitud de la distancia pues, que se genera, ¿no? Ahora vamos a otro tipo de ejercicios que vamos en lo que refiere a la parte de cálculos. O si no, esta parte lo dejamos para la siguiente clase, no hay un problema, ¿no? Porque estamos avanzando con todos los ejercicios. Este es de acuerdo a algunos derrapamientos, o sea, se resbala, ¿no? Y vamos a hacer ejercicios cómo queda, pues, ¿no? Por ejemplo, acá puede resbalar o chocar, ¿no? Y cómo la velocidad se va generando como una curva, se sale de la vía, se para en la zona de la berma, ¿no? Entonces tenemos tres zonas o tres eventos que se va a desarrollar en un tipo de cuando se arrastra o se derrapa, se resbala el carro, ¿no? Pues aquí también vemos ya que es, mire, una pendiente negativa, menos 4%. Entonces me parece que este ejercicio lo podemos ir desarrollando en la próxima clase. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, esta práctica lo va a subir al aula virtual, ¿verdad? ¿No está? No, hay una que dice práctica 1, pero esta dice práctica número 2. Son No, pero diferentes. abre, bien, ni siquiera has abierto, ¿no? Y parece que en la práctica 1 están todos también igual. A ver, ábranlo. Me Son parece que 23, sí, son diferentes ejercicios. ¿así? Son 23 páginas. Ya no hay problema, lo subo. No sé si lo he subido, pero lo subo, no hay problema. Para que ustedes se distraigan pues, y puedan ir practicando, pueden encontrar errores y me avisan, pues, ¿no? Así como hemos visto, esto no tan claro, pero para poder diferenciar me parece la explicación. Pero aquí sí veo que hay un error porque es 175, no es 177 según el cuadro, ¿no? Aquí lo han redondeado a 177. Pero debemos utilizar y comprobar de acuerdo a la tabla. Tenemos dos valores, ¿no? Distancia de parada calculada y tenemos proyecto, ¿no? Entonces, para calcular es 176,8, que está ahí, y el proyecto es 175. Entonces, acá deberíamos considerar igual, ¿no? 175 el proyecto. Tal como nosotros hemos hecho en ¿no? Lo anterior, ¿no? 113, ¿no? 115, que es del proyecto, que es el proyecto. ¿Alguna más que quieran preguntar, jóvenes? Entonces, ingeniero, yo tengo una duda. sí. ¿Para qué se halla la distancia adicional? No entiendo. O sea, ¿cuál es su aplicación? No, solamente quiere saber, pues, ¿no? Cómo entre dos tipos de velocidades que se van generando en una vía, ¿no? Porque hablan claramente de una distancia para la velocidad del proyecto que se ha proyectado, pero en este caso 80 kilómetros por hora, ¿no? Y lo otro es de que un conductor está conduciendo en esa misma vía a otra velocidad, ¿no? Entonces, eso quiere la comprobación de una distancia adicional, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo, la distancia adicional del vehículo, ¿no? Para detenerse, ¿no? Es como nosotros tenemos una vía, ¿no? Una vía
ya está proyectada, está diseñada. En este caso hablamos del ejercicio, es 80 kilómetros por hora. Pero ese 80 kilómetros por hora, así como les dije, la Panamericana está a 110 kilómetros por hora, creo, pero ¿cuánto puedes operar? 90 kilómetros. En este caso está diseñado para 80, pero no puedes operar 80, sino dice 71 kilómetros. Esa es la velocidad promedio que se va a tener que circular, ¿no? Pero un conductor vivo, avesado, ¿no? Ingresa a esta misma vía, las mismas condiciones, pero a 92 kilómetros por hora, ¿correcto? Entonces, en estas condiciones, quieren que, frente a un frenado de emergencia, ¿no? Este vehículo fue un frenado de emergencia. En ese frenado de emergencia, lógicamente, va a haber una distancia parada, ¿no? Esa distancia parada, queremos saber cuánto es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que se quiere con este ejercicio comprobar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué distancia el avesado va a lograr de lo que es el proyecto? Va a parar más allá, pues, ¿no? De lo que está considerado en el proyecto. ¿Y cuánto es esta distancia? Eso es lo que se está preguntando. Entonces, lógicamente ahí está, ¿no? La distancia adicional es 63 metros, más 60 metros. Entonces, eso tiene que verificarse. ¿Qué tal, jóvenes? Aquí en esta, ya, hacen el frenado de emergencia, ¿no? En esta parte, ¿no? Hacen el frenado de emergencia. Y el frenado de emergencia dice 63 metros, es la diferencia a esta velocidad. Entonces, ¿qué tal? En esta parte hay un obstáculo o una curva cerrada, ¿no? Va a haber problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos, eso es lo que quiere hacer entender estos ejercicios, pues, de ingeniería de tránsito, ¿no? Jugando con las velocidades. Es muy importante respetar esta velocidad de proyecto, ¿no? Esta velocidad, sino que acá ha entrado pues, un conductor. Pues se dice, sobre este tramo un conductor viaja a una velocidad de 92 kilómetros por hora. ¿Qué distancia adicional a la del proyecto, que es esta de acá, necesitaría para detener su vehículo? Esta es la distancia, ¿no? Esta distancia. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Me entendieron? ¿Me dejo entender? ¿O está medio confuso? Digan algo, pues, jóvenes. Sí, ingeniero, sí, entendió. Ya, entonces, como estamos ya casi en la hora, dejamos estos ejercicios que siguen todavía. Ingeniero, disculpe, no, sobre la tabla. Ya. Por ejemplo, ahí hablamos de la fricción, ¿no? O sea, mi duda es si está diseñada para una velocidad determinada o bien es para la pista del proyecto que se va a ejecutar. ¿O de qué depende? Eso no entiendo. O sea, No, respecto a la mire, fricción. esta es una velocidad de proyecto. Acá está la velocidad de proyecto. Y esta velocidad de proyecto normalmente se tiene que circular, o sea, esa velocidad de proyecto no se visualiza en la vía, ¿no? La vía, ustedes cuando van a señalizar, en la vía no se visualiza la velocidad de proyecto. La velocidad que se visualiza, que se coloca como señal vertical, es la velocidad de marcha, o sea, la velocidad que debe caminarse con la máxima velocidad que debe estar permitido en esa zona. Por eso, un ejemplo típico, los que conocen la Panamericana, es que la Panamericana está permitido no solamente desarrollar, dice, 90 kilómetros por hora, pero bien saben ustedes de que este 90 kilómetros por hora, no, pues no todos viajan a 90 kilómetros por hora, salvo que esté controlado. Porque normalmente yo, por ejemplo, que viajo a Arequipa, a veces Puno, yo normalmente en zonas bien llanas, yo le aplico 140, ¿se dan cuenta? 140, pero es irresponsabilidad, porque esta vía, ¿no? Esta vía, si está con 90 kilómetros por hora, está más o menos diseñado para 100 máximo, que no está visible, eso está con 110 o 100 kilómetros por hora. Así está la velocidad de diseño, ¿no? Pero la velocidad en marcha
permitida es 90 kilómetros por hora. Entonces, esto es lo que está indicando acá. La velocidad del proyecto, mira, 30 kilómetros, pero la velocidad de marcha, pues 28, 40, 37, 50, 46. Se dan cuenta, así va variando. Entonces, es como decir, esto es lo permitido. Y para ese permitido es lo que analizamos con los datos de coeficiente de fricción, y tenemos una distancia de frenado, y tenemos una distancia de parada, ya mira, calculada por la velocidad, ¿no? Así se hace más fácil para calcular. Pero tiene que coincidir. Si yo te digo 72, no hay para 72. Entonces, aquí ya la velocidad en marcha, entonces, tiene diversas velocidades, como están viendo ustedes, y podemos calcular y tener una velocidad de proyecto, ¿no? Una velocidad. Para eso es, jóvenes, esto un poco para jugar con los datos de velocidades. Típico ejemplo es, como les digo, la Panamericana. Panamericana, si no bien recuerdo, 110 kilómetros por hora es la velocidad de diseño. Pero, ¿cuánto está permitido circular? 90. ¿Y cuánto a veces, mire, 140, otros locos 150 pueden correr en algunas zonas? Capaz puede permitir, pero a veces esta velocidad no se puede controlar. Un obstáculo pequeño, hasta te produce, te va a generar seguro un accidente, ¿no? Ya, jóvenes, entonces nos estamos quedando hasta este punto, hasta el problema 15. Del problema 15 iniciamos, jóvenes, ya, por la próxima clase. Hasta ahí también yo, hasta 14 voy a hacer el día viernes con los jóvenes del grupo C, y empezamos el día martes, ¿no? A partir del problema 15, ¿no? Hasta terminar, y vamos a hacer, ya viene aforo, ya varias cositas que vamos poco a poco avanzando, pues, ¿no? Estamos corriendo, creo, dentro de lo normal. Yo siempre he terminado mi curso al 100%, antes, una semana antes incluso termino, así que no debemos fallar. Entonces vamos a ver todos los puntos. Incluso estoy pensando agregar el tema de cálculo operacional con el HCM 2010 manualmente, unos cálculos manuales, es una cantidad de fórmulas, se va a trabajar. Si alcanza el tiempo, cálculo de rugosidad, les puedo hacer. Este es teléfonos inteligentes, es para mantenimiento de camino. Entonces, el tema de HCM sí quiero agregarlo para que ustedes sepan, ¿no? Ya, jóvenes, entonces ha sido un gusto estar con ustedes. Dejamos las clases hasta la próxima clase, ¿correcto? Ingeniero, ¿Sí? última pregunta. Si no hay un valor de la velocidad de proyecto, en todo caso se debe interpolar, ¿cierto? Eso mencionó, si no me equivoco. Sí, ahí, por ejemplo, Ya. vamos a suponer que se nos ocurra, porque a veces velocidades, que debe estar en la normativa, están las velocidades de diseño, ¿no? También hay que verificar un poco lo que es el diseño geométrico, ahí están las velocidades de diseño, o sea, norma peruana. Esto estamos trabajando con algunos cuadros de Estados Unidos, ¿no? Métodos empíricos de Estados Unidos. Entonces, por eso que a veces hay un poco de diferencia, ¿no? Pero esa es la metodología, ¿no? Esa es la metodología. ¿Alguien ya llegó? No, está correcto. Todos están presentes. Voy a cerrar. Hemos culminado por el día de hoy. Voy a detener la grabación. Entonces nos estamos viendo. Próxima clase que con ustedes es miércoles, lunes y después miércoles, ¿no? Con el grupo B. Ya, jóvenes, nos estamos viendo. Hasta luego, ingeniero. Ya está. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.